el Escuadrón 201, me están hablando del escuadrón mexicano que peleó en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur, porque mi queridísimo capitán Roberto Vega González, a quien pude entrevistar en alguna ocasión, y cuyo libro Cadetes Mexicanos en la Guerra de España me parece fundamental, creo que lo tengo aquí. No, pero un día lo traigo para que lo veamos, me lo firmó. Pero él estuvo en el ejército de Estados Unidos. Él regresó de España después de 100 días condenado a muerte en las cárceles de Franco. 1000 días, perdón, 3 años. La presión internacional logró que fuera liberado, fue a México, lo recibió su madre, le dijo, no te quiero volver a ver en el ejército. Y él dijo, no mamá, no vuelvo yo a nada militar, nada, uy, militar fuchi, militar horrible, no quiero nada militar. Entonces luego su madre murió y fue la guerra y él se fue a enrolar en el ejército de Estados Unidos porque quería ver cómo peleaban los nazis cuando tenían enfrente un ejército bien preparado y no como fue el ejército republicano que pues estaba manga por hombro, ¿no? El capitán me contaba cuando te daban el arma y la munición no era de la calibre del arma. Entonces tenías que andar buscando a alguien que tuviera munición de tu calibre para intercambiarlo, ¿no? Y hacían tiquitacas de munición y armas para poderle disparar al enemigo, que era el antiguo ejército español levantado con golpe de Estado contra el legítimo gobierno, ¿no? Una cosa, y por eso él se metió al ejército estadounidense. Bueno, me dice Carla Bullosa, y esto es importante, el Escuadrón 201 realizó 96 misiones, 53 de apoyo, 1,900 horas de combate. Me quito el sombrero. Perfeccionaron el bombardeo en picado, en total se estiman 30,000 bajas japonesas en las Filipinas durante la batalla de Luzón, que es una de las batallas tremendas del teatro del Pacífico Sur, que a mucha gente se le olvida, por supuesto. Pues gracias por la información, Carla. Efectivamente, entonces el Escuadrón 201 entró en combate y entró en combate como debe de hacerse. Y que no, yo cuando hablo así, parece que soy belicista, parece que soy guerrerista. Soy absolutamente pacifista, pero no un pacifista radical. Yo nunca golpearía a nadie, a menos que se lo mereciera. Pero si alguien me da un bofetón, yo no pondría la otra mejilla. Yo creo en la legítima defensa, por eso defiendo a Ucrania. Creo en la legítima defensa, por eso defiendo a los palestinos, no a Hamás. Creo que un pueblo tiene el derecho a decidir por sí mismo y no creo que ninguna agresión deba ser recompensada, ni la agresión de Estados Unidos en Vietnam, ni la agresión china en Corea, ni la agresión fue china, fue soviética, creo que fue soviética, ni la agresión soviética cuando tomó Hungría o cuando tomó Checoslovaquia. Yo creo que allí fue a los 13 años en la toma de Checoslovaquia cuando yo dije es que con esos, en el equipo de estos yo no puedo jugar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no estoy a favor de la guerra, pero si se hace tienes que hacerla bien y tienes que hacerla sabiendo lo que haces y tienes que hacerla para ganar, sobre todo si ganan los buenos, ¿no?